Doctor Javier Velázquez Quesquén. Él es de la bancada integrada justamente por el Partido Aprista y que ha tenido la gentileza de acudir a nuestros estudios. Ustedes saben que él ha desempeñado importantes cargos en el gobierno del doctor Alan García Pérez y por lo tanto es una voz autorizada para comentar temas nacionales. Bienvenido, congresista. Buenos días, don Alberto. Buenos días. Qué gusto saludarle. Bueno, a Radio Nacional y a toda la audiencia de Radio Nacional le interesa saber cuál es la posición de ustedes frente a esto que viene aconteciendo, aparte de lo de Fujimori, que lo veremos después, el tema de la advertencia sobre problemas energéticos a raíz de todos estos atentados, ¿no es cierto? Y algunos comentarios que dicen que habrían algunos atrasos, digamos, en el desarrollo de obras simultáneas en el gasoducto. Bueno, en primer lugar queremos condenar estas acciones de terrorismo que hacen estos delincuentes en la zona de Quepiachato, de Quiteni y de la provincia de la Convención especialmente. Siempre he sostenido que lo peor que le puede pasar al gobierno es pecar de triunfalismos, enfrentar al terror que tiene un respaldo económico del narcotráfico en el BRAE, con un escenario que nuestras Fuerzas Armadas no controlan territorialmente, supone elaborar una estrategia paciente, fina y eficiente, que no va a dar resultados en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido creo que lo que hay que evitar son las imprudencias, el afán de querer mostrarle al país resultados cuando esto responde a un proceso de una inteligencia que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales sí pueden tejer. El GEIN se crea en el 89 y el 92, después de 3 años, da resultados con la captura de Abimael Guzmán. Para capturar a Artemio fueron casi 4 años de una inteligencia que nuestras fuerzas policiales pudieron construir, de tal manera que sí es posible que los peruanos, hay en nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales gente muy preparada para hacer esta inteligencia. Lo que hay que hacer es que los políticos no se metan a meterle plazos a esta estrategia, que tiene un componente de inteligencia humana, de inteligencia electrónica, de equipamiento, puede ir de la mano y puede dar resultados de mediano plazo. Esta es una crítica obviamente al fujimorismo que se dice forman parte de una alianza con ustedes, es decir, el fujimorismo justo quiere interpelar al ministro de Defensa a propósito de estos temas. No, eso es otra cosa, lo digo con honestidad. El ministro de Defensa no dejó satisfecha la representación nacional, porque no puede decir que se ha hecho un buen operativo para cuando se interviene en el caso de esta niña Soraya Caso, y que sea un perro, el ladrido de un perro el que traiga abajo una estrategia. No puede ser, o sea, eso no resiste análisis. Por eso creo yo que lo que hay que hacer es que los políticos dejemos que nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales construyan una estrategia que dé resultado de mediano y largo plazo. No es lo mismo el Guayaga que el BRAE. Entonces, eso en un primer lugar. En segundo lugar, lo que sí me llama a preocupación es que habiendo ya aprobada, por ejemplo, una concesión para Kuntur, para hacer un ducto alterno que lleve gas al sur, que pueda garantizar el suministro de energía, un sector del gobierno se haya empeñado en querer hacer un ducto de etano de Pisco a Marcona, y con esto están haciendo inviable el proyecto Kuntur, y ahora estamos bebiendo de nuestra propia improvisación, porque ahora el ducto que trae el gas de las Malvinas a Pisco corre peligro como producto de estas sazonadas terroristas. Necesitamos tener un ducto alterno, complementario, que pueda garantizar... Pero hasta donde yo sé, congresista, el gobierno prácticamente tiene luz verde para Kuntur. No, la semana pasada pedimos una información y tenemos entendido que el Ministerio de Energía hasta la fecha no firma una adenda, y lo que debió entregarse como obra a finales del 2015 ya no hay posibilidad sino hasta el 2017 o 2018. Entonces, creo yo de que hay que separar el tema de la estrategia militar policial, que es un tema que es policial militar, y hay que
pedirle al gobierno que tomen ya la decisión política. Hacer un gasoducto a través de Petroperú no da buenos resultados. Hay que dejar que los privados lo hagan, que ellos asuman sus riesgos. Y para eso está el Estado, para que haga una buena supervisión, para que los precios, los costos y el servicio que se ofrezca no pueda caer en manos de pocos, ni tampoco pueda tener precios que puedan ser alejados de la realidad, ¿no? Doctor Velázquez, ¿qué hizo el gobierno priista durante su gestión para hacer un seguimiento de los remanentes del terrorismo? Eso por un lado. Y por otro, ¿tuvo una estrategia en el BRAE o se dejó embalsar al punto que ahora en este gobierno está reventando todo? No, al contrario, le voy a explicar brevemente. Cuando el doctor Toledo nos entregó el gobierno, él había actuado una estrategia de no intervención, o sea, retiraron las patrullas militares y las bases militares del BRAE. Cuando nosotros entramos al gobierno, decidimos hacer una estrategia de intervención policial militar con inteligencia y de intervención social. Se establecieron 32 bases militares y cuando en los 2 primeros años hubieron también bajas en el gobierno, hubieron bajas de otras fuerzas armadas como producto de esta intervención. Cuando yo recuerdo dentro de la presidencia del Consejo de Ministros decidimos acentuar la intervención social. Nosotros hemos dejado ahí, por ejemplo, pudimos determinar a través del INEI que había mucha deserción escolar, especialmente en cuarto, quinto año secundaria, y a través del programa Juntos dejamos todo un programa de becas para los estudiantes para que pudieran salir a estudiar a institutos y universidades, el pago de una bonificación a los alumnos que terminen en el cuarto o quinto año de secundaria y también los que terminen en el tercio superior. Sí hubo una estrategia, lo que pasa es que hay que continuar las cosas. Nosotros dejamos preparados a cerca de 1000 oficiales de las policías a través de especialistas israelitas preparados en inteligencia humana, pero no se les está usando. Entonces, nosotros nunca, ya por la experiencia que tuvimos el primer gobierno, nunca le dijimos al país, oye, el 2015 erradicamos el terrorismo del BRAE, porque es una locura, porque tiene un alto componente, ahí hay una industria que utiliza todos los elementos nocivos a la sociedad para fortalecerse, como es el narcotráfico. Es como si los mexicanos o los colombianos dijeran, ¿sabes qué? En 4 años vamos a erradicar el narcotráfico. Esta es una industria que tiene un largo alcance. Pero ustedes admiten, congresista Velázquez, que efectivamente hubo flaquezas en la política de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, por parte del gobierno, como inclusive con el tema de la corrupción. Porque resultados, uno tiene que ver sobre resultados, ¿no es cierto? Y los resultados no han sido muy alentadores. No hay gente metida en la cárcel por lavado de activos, ¿no? Que se ha contado uno, creo que es Fernando Ceballos, pero el resto se la pasa, pues, y hoy día recién el caso de los Sánchez Paredes, que han cobrado notoriedad por la decisión de un juez o una fiscalía en los Estados Unidos. Entonces, ustedes no hacen ese mea culpa. Por supuesto que hacemos, ¿cómo no vamos a hacer una autocrítica? No hemos dejado las cosas terminadas porque en 5 años no se acaba. Por eso estoy hablando, como elemento central puse en mi reflexión, es que la diferencia del gobierno nuestro con el presidente Humala es que algunos ministros que no tienen, ni siquiera conocen el BRAE, lo sorprendieron al presidente diciéndole, ¿sabes qué? Así como hemos capturado a Artemio, que no era producto de una acción de inteligencia de este gobierno, sino venía del gobierno anterior, vamos a hacerlo en el BRAE, y nos ha costado, ya nos va costando 17 muertos. Pero, doctor Velázquez, es que, así como usted acaba de decir, si nosotros en 5 años nos está insuficiente 5 años, entonces ¿cómo pedirle al presidente Ollanta Humala 1 año y medio? Justamente ese es el tema. Justamente lo que le estoy diciendo, pues. Justamente lo que yo estoy cuestionando es aquellos que muestran operaciones impecables con muertos de nuestra parte. Lo que yo le digo al gobierno es silencio, a los ministros, tranquilos, que se pongan a hacer su estrategia y esto va a resultar en los próximos años.